Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno, espero que bien. Hoy día especialísimo porque tengo un invitado de primera categoría, eh, que ahora en un ratito se los voy a presentar. Pero bueno, es un invitado que insistí mucho yo para tenerlo, para poder hablar con él, porque no suele pasar mucho que uno pueda hablar con alguien que sabe que es como uno de los grandes juristas, ¿no? Por ejemplo, mis referentes, los que yo siempre leo, son juristas que en general ya están muertos, ¿no? Y poder reconocer entre los que están vivos y además que es muy joven, alguien que vos decís, no, este sabe, pero sabe en serio, eso está buenísimo. Así que ahora lo voy a presentar en un ratito. Antes quería agradecerles mucho porque todas las semanas estoy recibiendo un montón de mensajes donde agradecen el contenido que estoy haciendo ahí en esta cuenta de Instagram, y siempre por una cuestión u otra no tengo tiempo para agradecérselos. Intento contestarles a todos, pero aprovecho acá porque esto, como ustedes saben, lo hago de onda porque me gusta la divulgación, me gusta la docencia, así que está muy bueno poder recibir de parte de ustedes o saber que les gusta. Bueno, como les dije, hoy tengo el honor de estar hablando con una persona que vos decís, no, la verdad que sabe. Es uno de los grandes juristas que tiene la República Argentina. Para mí es un honor como abogado, como docente, poder charlar con él. Estoy hablando de Andrés Gil Domínguez, que para los que no lo conocen, les cuento. Nació en La Pampa, es abogado, además es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es un reconocido constitucionalista, es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA y en la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor de la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, de España. Es profesor de doctorado de la Universidad de Sevilla, de España. Es profesor de varias maestrías y posgrado. Es miembro de la comisión que asesora al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para la reforma judicial. Es autor de un montón de libros, artículos, ponencias, que si nos ponemos a describir todos, estamos hasta mañana. Su último libro es Inteligencia Artificial y Derecho, que publicó en el año 2019. Y quiero hablar fundamentalmente con él de ese tema y de otros. A Andrés, a ver si está por ahí. Andrés, Hola, ¿cómo te va? ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo muy bien. Muchas gracias ¿Todo por la muy bien? invitación. No, al contrario, gracias a vos porque, eh, como dije, realmente lo creo. Mis referentes en derecho son casi todos, es que están todos muertos, ¿viste? Chambías, Lafayette, no sé, un montón, pero estoy hablando con alguien que para mí es un gran jurista argentino y no hay muchos, así que te agradezco esa oportunidad. Andrés, quiero hablar en principio de tecnología, de derecho, pero antes me gustaría tocar con vos un tema que no lo puedo pasar por alto porque creo que no voy a tener muchas posibilidades de hablar con alguien que esté asesorando o vos nos contarás qué estás haciendo al presidente de la Nación en el tema de la reforma judicial. Así que me gustaría dedicar unos minutitos a hablar de eso y después pasamos al tema de tecnología. ¿Estás de acuerdo? Dale, sí, cómo no. Bueno, a ver, lo primero que quiero saber no es una cuestión jurídica, después nos ponemos, si quieres, un poco más técnicos, pero lo primero que quiero que me cuentes es
la cocina, ¿no? De que te llame un presidente para hablar sobre temas de reforma judicial. ¿Cómo es? Quiero saber la cocina, la interna. ¿Ya te van avisando que te va a llamar el presidente? ¿O estás en Coto eligiendo salamines y te aparece, te suena el teléfono y es el presidente? ¿Qué sentís? Si no está de acuerdo, se lo decís, no. ¿Nos puedes contar algo de eso? Sí, bueno, en mi caso existían ya versiones periodísticas que me Ujú. daban como integrante de ese consejo consultivo, pero bueno, yo siempre fui muy prudente porque hasta que no te invitan y vos confirmás la invitación, no perteneces a estos consejos de redacción o comisión redactora. Así que bueno, Sí. me lo tomé con mucha prudencia y mucha calma cuando escuchaba los rumores, las versiones periodísticas, hasta que 2 días antes del dictado del decreto y la conformación del Consejo Consultivo, Alberto me llamó por teléfono y bueno, estuvimos hablando, me invitó, me comentó qué iba a ser el trabajo, estuvimos charlando de algunas cuestiones que yo quería saber para, para poder aceptar o no. Y, bueno, y en base a esa charla, fue una charla muy larga, muy amena. Yo tengo una relación previa con Alberto, lo conocía, tengo una relación previa con él. Ujú. Así que, bueno, cuando fundamentalmente me garantizó que iba a tener la total libertad dentro y fuera de la comisión para seguir opinando y seguir trabajando como yo quisiera en todos los temas, y que dentro de la comisión iban a existir la posibilidad de mayorías y minorías. Entonces, bueno, dentro de ese esquema fue para mí un gran honor que un Sí. presidente de la República me convocara y poder hacer, aunque sea un mínimo aporte, en pos de mejorar el funcionamiento del sistema judicial argentino, Sí, claro. que, que es necesario y que más que nada desde una perspectiva sistémica es necesario, y no porque no tengamos jueces y juezas o ciertos juzgados que funcionan muy bien o que intentan funcionar muy bien, Ujú. pero una perspectiva sistémica del funcionamiento del Poder Judicial federal especialmente, y es deficiente. Es deficiente Sí, ahora, como sistema y es deficiente para el justiciable. quiero que nos cuentes un poco de qué va la reforma judicial, porque esta tiene una particularidad que es, hay algunos que están a favor, hay otros que están en contra, pero digamos, los dos tienen algo en común, que es nadie sabe de qué se trata. Están a favor y están en contra, pero le pregunta, che, pero ¿qué es lo que van a hacer? No, nadie sabe. ¿Nos puedes contar un poco Sí, qué es lo que se está analizando? brevemente, primero que distinguir lo que es lo llamada reforma judicial, que se está debatiendo en el Congreso, que tuvo media sanción en el Senado, que pasó a la Cámara de Diputados y ahora está en un periodo en la Cámara de Diputados supuestamente de debate o espera de cuándo se va a generar el debate para obtener o no la sanción definitiva del proyecto de ley. Ahí nosotros no participamos, es un proyecto del Ejecutivo que fue discutido en el Senado y pasó a diputados. A nosotros el presidente nos convoca con un temario que está integrado por Consejo de la Magistratura, Corte Suprema, Ministerio Público, juicio por jurados y un residual muy chiquitito de la transferencia de la justicia penal ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué hacer con los valiosos recursos de este fuero una vez acaecida la totalidad de la transferencia en aquellos casos en que no quieran ser transferidos o que no puedan ser transferidos porque no hay un órgano espejo que los pueda recibir? Por ejemplo, la Nacional de Casación Penal no tiene una Cámara de Casación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los pudiese recibir. Entonces, en el marco de las acordadas 4 y 7 dictadas por la Corte Suprema de Justicia, que últimamente han adquirido mucha notoriedad por el caso Bruglia, Bertuzzi y Castelli, teníamos Ujú. que proponerle al presidente cuáles son las distintas variables para darle una solución a estos casos. Estos son los 5 puntos que nos encomendó el presidente en términos de hacer un diagnóstico y hacer recomendaciones de mejora del funcionamiento. Perfecto. Bueno, como abogado, ya que llevo 25 años ejerciendo la profesión,
la verdad es que es necesaria una reforma, así que eh, espero que lo hagan y celebro que te hayan convocado porque eh, sé Sí, de igual tus hay que conocimientos. Sí, sí. es bueno que aclaremos algo, que esto es un consejo consultivo que va a Ujú. elevarle al presidente un informe con una Sí, sí, serie sí. de recomendaciones y después el presidente los va a transformar o no en proyectos de ley, le dará o Ujú. no su impronta y será el Congreso de la Nación en donde a Bueno, través de la sanción de las respectivas leyes y después de la implementación se generen reformas concretas. Esto es como una primera etapa. Pero sí, yo lo sí, veo sí. como positivo, lo veo como muy positivo, a pesar de muchas críticas infundadas que recibimos apenas se conformó, Ujú. especialmente muchos colegas que han abonado, que han creado una nueva corriente dentro del derecho constitucional, que es el terraplanismo. Ujú. Fundamentalmente, esto lo que ha generado es un gran movimiento en la academia que se ha puesto a debatir temas que no se debatían, Claro. porque hasta acá no había un movimiento en torno a debatir estos temas y hacer Ujú. aportes. Entonces me parece que es muy positivo desde la deconstrucción de espacios de no discusión y de los aportes. Yo estoy aprendiendo mucho de mis compañeros en el Consejo Consultivo y aprendo mucho también en todos estos debates. Me estoy nutriendo mucho Claro. de todos estos debates, que hasta este momento eran como temas, no sé si temas olvidados o temas tabú, pero no Ujú. estaban en la agenda de la academia. Sí, claro. Y Andrés, ahora me gustaría que pasemos al tema de la tecnología, que es un tema que a mí me gusta mucho y a la gente también. ¿Nos puedes contar qué es el transhumanismo? Bueno, el transhumanismo es una corriente filosófica con varias aristas que plantea dentro de lo que es el plano hoy del Homo sapiens, apostar a la libertad morfológica que implique que cada persona, individual o colectivamente, pueda apostar al mejoramiento de su cuerpo a través de la incorporación de biotecnología. Ese es un mejoramiento del Homo sapiens a partir de los elementos que te plantea hoy el desarrollo científico y tecnológico de la cuarta revolución industrial. Y el transhumanismo parece ser como el comienzo de un viaje nómade que rompe amarras con el Homo sapiens como lo conocemos hasta acá y que eventualmente podremos llegar a un posthumanismo, que será el Ujú. día en que nosotros podamos transferirnos a una máquina o generemos una relación de interfase con la máquina. En el transhumanismo hay varios aspectos, ¿no? Por un lado, el permanente mejoramiento para tratar de llegar a una situación de amortalidad o de ganarle a la muerte, Ujú. y también la idea de el límite que tenemos hoy nosotros, que es la finitud, y que es este envase biológico que nos limita tanto, poder superarlo. Hasta llegar eventualmente a lo que Carswell llama la singularidad tecnológica, que es el día que nosotros nos fusionemos eventualmente con las máquinas para poder ser a partir de ese momento un Homo distinto que tiene varios nombres, ¿no? El Homo Excelsior, el Homo Robótico, el Homo Deus, y a partir de ahí transformarnos en una especie interplanetaria. Y eso es lo que Desde hoy plantea hace el transhumanismo. La lógica del sí. Sí, sí, desde adelante. hace algún tiempo se viene hablando bastante de inteligencia artificial y a mí me gustaría saber desde el punto de vista jurídico, ¿cómo lo ves vos? ¿No? Eh, eh, digamos, ¿qué es desde el punto de vista jurídico la inteligencia artificial? Porque uno lo podría definir desde el punto de vista técnico, tecnológico, pero desde el punto de vista jurídico, ¿cómo lo definirías? Y depende de qué tipo de inteligencia artificial. Porque la Ujú. inteligencia artificial débil, aquella que no tiene capacidad autónoma de tomar decisiones, de hacer un aprendizaje y de tomar decisiones por sí mismos, y la inteligencia artificial débil es un elemento, un enser más del desarrollo científico y tecnológico que está al servicio del hombre, como Ujú. cualquier adelanto científico y tecnológico. El tema es que
En medida que se desarrolle la inteligencia artificial fuerte, esto es más allá del envase, puede ser un robot humanoide, puede ser un bot, o puede ser alguna otra forma, pero que sean del desarrollo de una inteligencia que tenga la capacidad de aprender y de tomar sus propias decisiones, ahí ya vamos a tener un gran desafío que tanto Unión Europea como recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya están proyectando, que es empezar a pensar cómo le vamos a reconocer determinados derechos a esos entes más allá de su forma, reconociéndole que van a tener una sintiencia, que es la sintiencia electrónica. Si hay algo que ha descentrado el antropocentrismo como base exclusiva del sistema de derechos fue el caso Orangutana Sandra. Era lo Porque que te iba a a partir del preguntar. caso Sí. Orangutana Sandra se determinó que la sintiencia es un elemento moral relevante a los efectos de adjudicar derechos, que no era solamente la conciencia y la capacidad de autodeterminación, la cual te hacía agente moral digno de titularizar derecho, que es la base del antropocentrismo. El ¿Nos caso de puedes contar, Orangutana Sandra Andrés, Sí, sí, sí. ese caso? Porque hay muchos acá seguidores que no son abogados. Entonces, ¿nos puedes contar el caso ese? Porque vos interviniste, Sí, ¿no? sí, y lo sigo siendo el abogado de Sandra. Ajá. Sandra, la orangutana Sandra, Está en estaba el alojada zoológico del... en el ex zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, actual ecoparque, en condiciones indignas de vida, con mucho sufrimiento. Entonces, en su momento, con Pablo Bopadre, de una ONG animalista, FADA, interpusimos primero un habeas corpus y después un amparo, y en ambas causas se determinó que Sandra, debido a su sintiencia y también a su grado de cognitividad, era una, era un sujeto de derecho, era una persona no humana, sujeto de derecho y titular de determinados derechos. Obviamente, derechos circunscriptos a su circunstancia de vida. Y sobre este reconocimiento de derechos, logramos que Sandra fuera trasladada a un santuario en Florida, porque esa era la mejor alternativa que existía en términos de satisfacción y garantías de sus derechos, que no solamente eran derechos civiles, como el derecho a la vida, sino también derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud y al bienestar. Y hoy Sandra está viviendo una vida plena en este santuario que está en Florida, y ya consiguió un novio, que es un orangután que tuvo un paso bastante afortunado por Hollywood, así que está muy bien. Pero a partir de este caso, que fue un caso Sí. disparador muy grande, porque lo que hizo fue descentrar el antropocentrismo como la base exclusiva, el hombre como la medida de todas las cosas, de asignación de derechos. Entonces, el caso de Orangutana Sandra es muy paradigmático porque supuestamente un ser que nosotros consideramos, que el Homo sapiens considera inferior, a partir de la sintiencia, que es inferior supuestamente al desarrollo cognitivo que podemos tener nosotros, se le reconocen derechos. Bueno, esto se proyecta necesariamente al reconocimiento de derechos que se va a hacer a las inteligencias artificiales fuertes, y reitero, más allá de la forma que se le dé, si puede ser una Ujú. forma antropomórfica o no, pero en la medida que tengan esta capacidad de tener su propia existencia, de tomar sus propias decisiones, ya se empieza a hablar de la necesidad de reconocerles determinados derechos, también contextuales, a su existencia a través de esto que va a ser la sintiencia electrónica, que va a ¿Vos tener considerás, sí, muchas cuestiones parecidas a la sintiencia animal. y vos considerás que va a haber una nueva categoría de personas, así como existe la persona humana y la persona jurídica? ¿Va a haber una nueva categoría de personas Sí, la persona conformarse electrónica, como hoy electrónica? existe también las personas no humanas, salvo para el derecho civil argentino que todavía no se notició, Sí. pero existen las personas no humanas, las personas físicas y las personas humanas, las personas no humanas y las personas jurídicas. Estamos en muy poco tiempo de empezar a hablar de las personas electrónicas o digitales y de los Claro. derechos que tendrán. Y a su A ver, vez acá, vamos a ver, sí. antropológicamente también y psicoanalíticamente también vamos a ver distintas etapas. Una primera etapa va a ser una etapa
de estos nuevos entes o de estas nuevas personas al servicio de la humanidad. Después va a haber un entrelazamiento y después va a haber va a haber un ensamble. Seguramente va a haber ensamble. Se van a conformar familias humanas y electrónicas. Ahora, Seguramente. ¿cómo es el tema de la responsabilidad en estas personas electrónicas, ¿no? Porque, digamos, podrían cometer algún daño o provocar algún daño a alguien, y en ese caso, ¿vos considerás que siempre tiene que haber una persona humana atrás, como ocurre con los animales, que es en definitiva quien va a terminar respondiendo, o es algo, un No, no ente es, completamente autónomo? eso es uno de unas grandes discusiones que se está dando. Hoy por hoy, siempre tiene en el grado de desarrollo aún de los autos autónomos, que hay una discusión muy grande si ese auto autónomo es una IA fuerte o una IA débil, aún dentro de ese campo, hoy por hoy siempre tiene que haber un responsable, una persona humana responsable. Ujú. Pero en este futuro cercano, habría que ver si hay un tutelaje humano siempre sobre estas personas electrónicas o digitales, o en algún momento comienzan a tener un rango de autonomía que los haga pasible de determinadas sanciones en caso, o de responsabilidades en caso de cometer algún tipo de daño. Acá hay alguien que nos está preguntando, te está preguntando a vos, dice, se habla de crear un fuero específico para tecnología. ¿Esto es así? No tengo No, no, noticias, no tenés conocimiento. no tengo conocimiento, no, pero tendré un fuero en la justicia específicamente Parecería que para sí, tecnología. parecería que sí. No tengo, de eso Pero no tengo bueno, noticias. Me parece más y importante, antes de crear un sí, fuero, sí, crear leyes, ir a ¿no? una, ir, no, ir a una También, agenda digital claro. y primero, y una agenda de innovación en el Claro, porque Poder si no son Judicial. jueces que no van a saber qué aplicar, pero No, y que nosotros eh, tenemos un nosotros tenemos un poder judicial que la pandemia lo desestructuró, pero hasta la pandemia era un poder judicial de mitad del siglo pasado, papelizado, personalizado, subjetivizado, y hoy la totalmente. cuarta revolución industrial te lleva justamente a eso, a la despapelización, a la digitalidad, y en breve también a inteligencias artificiales débiles que hagan que el funcionamiento sea mucho más eficiente porque te van a trabajar 365 por 24. Sí. ¿Hay algún límite que vos sepas hasta dónde pueden aprender estas máquinas? Es Es decir, que, sí. estaba leyendo un libro ayer que una autora china decía algo maravilloso. Dice, no, la inteligencia artificial no puede tener límites porque es algo ilimitado Ujú, en sí mismo. Es decir, el desarrollo claro. es ilimitado. No podemos ver cuáles son los límites. Y hay como una gran controversias, porque siempre que se habla de inteligencia artificial, vos lees libros y lees artículos, dice inteligencia artificial y derechos humanos. Inteligencia artificial bajo el límite de los derechos humanos. Y los derechos humanos es una construcción cultural basada en el antropocentrismo, pero a su vez estos derechos humanos establecen derechos como la autonomía, como la intimidad, como la biografía o el acceso al desarrollo científico y tecnológico, que son los que te permiten, si vos los respetás dentro de su lógica, pasar al transhumanismo y utilizar la tecnología. Entonces, hay como yo muchas veces veo en este miedo, en estos fantasmas ocultos, muy bien explicitados no de lo jurídico, sino de lo filosófico, por un libro muy reciente de Eric Sadin, que Eric Sadin Ujú, dice, lo que nos están imponiendo es una verdad y estamos perdiendo la capacidad de equivocarnos, de elegir, estamos perdiendo la lógica del humano. Y yo creo que no estamos perdiendo la lógica del humano. Lo que estamos haciendo es evolucionando, como ha evolucionado el hombre, desde el hombre de Cromañón, y de antes, hasta el día de la fecha. Digamos, si nosotros cerramos los ojos en este momento y durante 3 minutos pensamos cómo era nuestra vida hace 20 años atrás, nos volvemos a abrir y agarramos el celular y vemos todas las aplicaciones, ese Homo sapiens
de hace 20 años es el mismo Homo sapiens de la Sí, actualidad. sí, ¿no? Entonces, hay como hoy una discusión circular, se intenta tomar el concepto de derechos humanos como un viejo y un naturalismo, como que hay una esencia humana, que esa esencia humana no se puede modificar, pero es el propio Homo sapiens el que está evolucionando, el que lo quiere modificar. Ahora, Andrés, el derecho tiene una cuestión, como desde la génesis, localista, ¿no? Cada país dicta sus propias leyes, se aplica eh, a los súbditos, ¿no? Una palabra horrible, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Eh, hay una nueva realidad que parecería de alguna manera transformar o poner en jaque toda esa mentalidad con la cual se creó el derecho. Porque el derecho parecería como que siempre está mirando hacia atrás, ¿no? Eh, ¿Vos considerás que se puede de alguna manera, es decir, el derecho puede ser una herramienta que termina regulando esto o va a haber que pensar otra cosa, el derecho como lo conocemos hoy, ¿no? O va a haber que ponerse a pensar otras cosas. El derecho siempre llega tarde. Sí. Y este derecho que nosotros conocemos es un derecho con base antropocéntrica. Ujú. Y está pensado para un determinado contexto cultural, de un determinado Homo sapiens. No sé si va a poder dar respuestas a lo que viene. Seguramente el ¿Y cómo te derecho sí va a imaginas? dar respuestas. Sí. ¿Y cómo te imaginas ese nuevo derecho? Y me lo imagino como un derecho más asimilable a la lógica digital que a la lógica analógica. En la lógica analógica tiene un derecho que es como una suerte de capas superpuestas, perdurable, que para modificarlo hace falta determinados procesos. Y yo me imagino un derecho más parecido a las aplicaciones. Un derecho más parecido a WhatsApp, más parecido a Instagram, más parecido a Tinder. Más allá de lo que Ujú. se haga, sino la lógica. Un Sí, derecho que si utiliza blockchain va a ser un derecho mucho más movilizante, mucho más dinámico. Entonces me sí. imagino un derecho más pensado de forma digital que de forma analógica. Bueno, Hoy es pero un derecho analógico. Hoy es un derecho en digamos, donde los decidores del derecho pelean por ver quién dice de mejor manera aquello que ya está dicho y que no se quiere cambiar. El derecho digital va a ser un derecho en permanente cambio, en permanente movimiento y con mucha más participación en la construcción de ese derecho. de acuerdo a esto que Porque lo vas a estás tener a un clic. diciendo, ¿te imaginás un derecho como universal más que localista y un derecho descentralizado? Porque hablas más parecido a la blockchain, que justamente la característica que tiene es la descentralización, ¿no? Sí, es que me parece que la cuarta revolución industrial lo que está haciendo o lo que estaba haciendo era destruir fronteras. Y el COVID nos mandó a la Edad Media. Tal cual. El COVID nos mandó a la Edad Media. Ya no dentro de las fronteras de tu estado, dentro de las fronteras de tu ciudad-estado. Sí, Entonces, hay que ver también, es decir, lo positivo del COVID, entre comillas, es que ha acelerado el factor de la digitalización, que para mí era muy necesario. Y sí, también me parece que ha acelerado la idea del transhumanismo. Eh, sí, tal a cual. cualquiera hoy que vos le plantees un mejoramiento de su corporalidad y de su fisiología a través de la incorporación de tecnología para que no le pase más esto, no te lo va a dudar en 2 minutos. Me imagino. Claro. Sí, Entonces me sí, parece sí, sí. que eso es lo que ha... La cuarta revolución industrial, que es un paso más de lo que fue la globalización, había derrumbado las fronteras. El COVID nos mandó de vuelta a la Edad Media y hay que ver cómo salimos del COVID. Pero la única forma de salir del COVID es con más desarrollo científico y tecnológico. La Sí. nueva vida que vamos a tener va a estar mucho más vinculada al desarrollo científico y tecnológico. En, Y hay que en- en ver, varias áreas, ¿eh? En tema también de combatir la desigualdad estructural, la injusticia estructural que existe acá y en el mundo. hay que ver el rol que va a cumplir el Estado, ¿no? Sobre todo, pienso yo, cuando se imponga el uso de criptomonedas, cuando la gente empiece a creer en la criptomoneda como un valor para pagar, para cobrar, para todo,
qué es lo que van a hacer los estados, ¿no? Porque ahí no tienen una intervención directa y ahí sí va a ser Bueno, un tema, ¿no? Para bueno, pensar y para... si vos ves la República Argentina hoy, tampoco tiene mucha intervención directa sobre el peso, ¿no? Entonces, No, no, con no. la situación que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, me sí. parece que el Estado, en términos de que es un punto que nos une a todos culturalmente, va a seguir existiendo, pero va a tener también una resignificación, porque no va a ser un Estado como venía siendo un Estado de determinaciones de fronteras territoriales. Va a ser un Y, Estado con otro ensamble, ¿no? Con un ensamble más vinculado con lo cultural que con lo territorial. y hablando Además, hoy de... el desarrollo científico y tecnológico también en breve te va a habilitar que el idioma no sea más una barrera y que para Sí, comunicarte claro. con alguien no tengas que estudiar años y años el inglés y que tengas que hacer el first y que tengas que hacer. Vas a estar vas a estar a un clic de cualquier traductor que te permita hablar con cualquier persona. Te Sí. va a ser un mundo mucho más global. Y Andrés, ya que estamos hablando de Estado, una de las funciones que tiene el Estado es la función punitiva, ¿no? De castigar a quien viola las normas. Y yo hace algún tiempo vengo pensando, incluso el año pasado fuimos a dar una charla con Diego Golombek sobre ciencia y Ujú. derecho, y de poder pensar un poco esto de las cárceles, ¿no? La sanción, la pena de prisión, que parecería que no sirve demasiado porque uno ve que cada vez se construyen más cárceles y cada vez hay más delitos, entonces sí es una herramienta como que no sé si es la mejor de todas. Digo, ¿la tecnología nos puede ayudar para algo eh, en ese sentido, en el sentido de brindarle a la gente seguridad o eventualmente del castigo, si es que sirve para algo? ¿O de la prevención del delito? ¿Vos considerás que ahí hay un tema para hacer algo? A mí me parece que el desarrollo tecnológico puede servir para hacer sociedades más justas y menos desiguales y para la prevención del delito. Bueno, todos sabemos que las cárceles no sirven para nada, pero no se ha inventado nada mejor, Claro, pero vos pensás especialmente que cuando de se la mano de la cometen. tecnología puede venir algo mejor para eso puntual. Y sería no, yo no lo he pensado y de todo lo que he revisado, de lo que me ha llegado, todavía nadie ha empezado a pensar en el Foucault digital, Ujú. todavía. Pero es un lindo campo para trabajar. De qué manera el desarrollo tecnológico podría hacer un mejoramiento de la respuesta punitiva del Estado. Todos sabemos que la pena, la cárcel no sirve, pero que es indispensable para mantener la paz social. Ahora, ¿cómo podés mejorarlo? Y podés mejorarlo indirectamente con sociedades más justas y lo podés mejorar también con funciones de prevención. Pero Claro. indudablemente siempre vas a tener que tener alguna forma de, frente al daño y a los daños graves, tener algún tipo de respuesta estatal. Quizás esa respuesta estatal con tecnología sea más educadora, sin caer en la naranja mecánica, que lo que tenemos hoy, que en realidad no tiene ninguna función educadora. A mí siempre me ha llamado la atención que una convención constituyente de 1853, en donde todos eran blancos, propietarios, ¿no?, de una determinada élite, hayan pensado un modelo de encierro, que las cárceles tienen que ser limpias, que no pueden ser para el dolor, y que hoy escuchemos en pleno siglo XXI discursos que la cárcel tiene que ser todo lo contrario, que en sociedades del siglo XXI son mucho más reactivas Ujú. que ese grupo de hombres blancos propietarios que escribió la Constitución en 1853. Sí, claro. Hace un tiempo leí esta idea de el suplicio como castigo a cargo del Estado, que implicaba el que había hecho algo o violado alguna ley, se lo castigaba públicamente, y que la cárcel lo que hizo fue, de alguna manera, como el Estado decir, bueno, lo encierro, le van a seguir haciendo lo mismo. Los demás presos, yo sé que está pasando, pero no lo estoy haciendo yo como Estado. Dejo que lo hagan,
y quedo como impune frente a eso, ¿no? Pero sigue pasando lo mismo en Sí, ese hay sentido, ¿no? sistemas y sistemas carcelarios y hay estados y hay estados. Sí, sí, sí. Y ahí, fíjate que en aquellas sociedades más igualitarias el índice de criminalidad es muy bajo y las cárceles son totalmente distintas a las cárceles que conocemos nosotros. Sí, bueno, Ujú. también tiene que ver, y creo que la pregunta es, ¿el desarrollo científico y tecnológico va a hacer que el mundo sea más igualitario, va a traer más justicia estructural o no? El transhumanismo considera que sí. El transhumanismo considera que el desarrollo científico y tecnológico, el mejoramiento, el- la, la- la unión del hombre-máquina con la inteligencia artificial va a traer un mundo mejor. ¿Y vos Porque considerás lo mismo? y es una utopía, es una utopía. Por ahora es una utopía, uno no puede. Ahora, yo considero que hasta donde lo que conocemos y hasta donde hemos llegado no se ha logrado globalmente unas sociedades más justas, más igualitarias y con una distribución distinta de los bienes esenciales. Entonces, ¿por qué no pensar que puede venir algo que sí lo logre o que lo mejore? Porque lo que tenemos hasta acá no ha alcanzado niveles satisfactorios. Y Andrés, ¿cómo es ser hoy un profesor de derecho eh, en plena revolución, ¿no? Porque como vos decís, estamos transitando una revolución, quizás una de las más grandes que haya vivido la humanidad, justamente por lo que vos decís, ¿no? Que si uno se pone a pensar cómo estaba hace 20 años, cómo está hoy, se da cuenta que está atravesando por una revolución muy, muy grande que no puede pasar inadvertida en ningún campo y tampoco en el derecho. Como vos bien dijiste, eh, el derecho siempre llega tarde. ¿Cómo es hoy enseñar derecho frente a esta realidad? Bueno, primero que estoy muy satisfecho con algo que yo ya venía pregonando y que me consideraban un friki, que era la educación digital. Realmente yo estoy muy feliz y muy satisfecho con la educación digital, especialmente con las condiciones que nosotros estábamos dando y a quién se lo estábamos dando. Yo pedía disculpas los comienzos de todos los cursos porque un generación X de hablar a millennials o menos millennials con un pizarrón, 1 hora y media, o 2 horas, o 3 horas, de forma estática, cuando la lógica de ellos era una lógica totalmente distinta. Entonces yo les pedía disculpas y les trataba de hacer lo más agradable ese momento, que para ellos era una gran carga. Ese hombre mayor en un pizarrón, con poca capacidad de tecnología, especialmente en la universidad pública, intentando darle clases a gente que estaba a un clic de lo audiovisual, de lo digital, de lo dinámico. Ahora, la pandemia me posibilita cápsulas de conocimiento, me posibilita estar un clic de pasar videos, de bajar imágenes, eh, hace que esas generaciones que están acostumbradas al clic se distiendan, entonces al estar digitalmente conectado con vos tengan una empatía que no tenían cuando antes te veían en un curso, están más distendidos porque están en su casa, en su hábitat. A mí me parece que yo estoy dando mejores clases, estoy en el hábitat que quiero, con el aire acondicionado que quiero, vestido de la forma que quiero estar vestido y acariciando en la cabeza al gato cuando pasa por abajo. Claro. Entonces yo también estoy distendido y tengo todo para a un clic mostrarles audiovisualmente, con alguna sentencia, o cómo llegar a un sitio, a un clic. Toda la tecnología a mi disposición. Es para mí es uno de los grandes beneficios de esta pandemia. Yo, porque ahora me hiciste pensar en eso, ¿no? De cómo quizás el medio condiciona la manera de razonar. Eh, yo doy en la UBA contratos y siempre tuve la sensación que si bien eran los alumnos muy jóvenes, las preguntas que hacían
estaba como inmersa en el mundo del derecho, que era algo antiguo, ¿no? Como que, no sé, en mi caso, te doy contrato, te preguntaban, y no sé, ¿se puede contratar en dólares? Y nadie te preguntaba, ¿puedo contratar pagando con criptomonedas? Y me llamaba la atención, porque al ser tan jóvenes, eh, no se les ocurría la pregunta digital. Y ahora que vos estás diciendo esto, estoy pensando que quizás el medio, el ambiente en el que uno está dando clases también hace que empieces a tener un modo de razonar distinto, ¿no? Y porque estás inmerso dentro de la lógica diaria de tu vida. Sí, las Ujú. generaciones a las que nosotros le damos clases son generaciones digitales, son generaciones que están dentro de la lógica de las aplicaciones. Claro, pero cuando esa Dentro, generación lo encerrás en una habitación con 80 personas, un pizarrón y una tiza, parecería en algunos casos que vuelven a pensar como pensábamos nosotros sí, o hace no 30 hablan, años. Sí, o sí, directamente no hablan, o claro, directamente no hablan, porque se claro. sienten totalmente incómodos dentro de esa lógica. Ahora, en la lógica de la digitalidad yo los veo mucho más distendidos, mucho más participativos, Ujú. mucho más Sí, cómodos, y en sí. donde esa diferencia generacional se achica. La digitalidad hace que seamos lo mismo. Antes es ellos sentados, vos parado, a veces de una tarima con un pizarrón. Ahora vos compartís una pantalla, es la pantalla de todos. Ujú. ¿Y cómo fue Eh, tu evolución como profesor? Porque el profesor tradicional era en definitiva alguien que un poco repetía lo que ya venían diciendo otros, le ponía su impronta y demás, pero en definitiva no había mucho nuevo para aportar. Hoy sí tenés algo nuevo como para mirar hacia el futuro, ¿no? Eh, pero sí, hoy lo nuevo es lo que vos como profesor en esas cápsulas de conocimiento le das conceptualmente para que después llegue a la información. La diferencia del profesor de antes, de ahora, que antes, con el poco acceso a la información que se tenía, y los que, no, los que me están escuchando, les digo que yo me recibí de abogado, no existían las computadoras, para que vean lo que ha sido el factor de aceleración. Pero antes un profesor te daba una clase espectacular, porque te contaba el último fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no lo encontrabas en ningún lugar, y que le había claro. llegado de alguna manera, entonces iba, te lo contaba, te lo explicaba, lo único que hacía era leerte lo que decía el fallo, y era el gran profesor y el gran sabio que hablaba de un derecho desconocido. Hoy todo eso está a un clic. Entonces, Tal ¿quién cual. es hoy un buen profesor o profesora? Aquel que le da cápsulas de conocimiento sobre ciertos temas para que después vayan directamente a donde cualquiera puede llegar y puedan buscar, puedan entender eso que están leyendo. Esa es la gran diferencia para mí entre la docencia analógica y la docencia digital. Esas clases, esos posgrados de 5 o 6 horas, no, no, Sí, sí, sí. no, para mí No va ya más. están perimidos, no van más, Sí, sí, no sí. van más. Sí, 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 tal cual. Yo cápsulas para mí cápsulas de conocimiento de hora y cuarto, después debates, charlas, abierto, diálogo, eh, y después, bueno, linkeos, linkeos hacia dónde pueden ir a buscar los temas, los lugares. Eso es hoy la forma de enseñar para estas nuevas generaciones, porque son generaciones que son muy propensas a, a buscar la información y a tomar mucha información en poco tiempo. Mucha Claro. información en poco tiempo. Para eso se están preparados. Es decir, todas las aplicaciones, todos los juegos están preparados para eso, para mucha información en poco tiempo. Entonces, vos tenés que darle mucha información en poco tiempo para generarle la curiosidad necesaria en términos de la búsqueda que ya están acostumbrados a hacer. Sí, y crear aprender a pensar el razonamiento jurídico, ¿no? Bueno, Eh, pero ahí eso es lo conceptual. Es decir, vos podés exactamente. decir bueno, el contrato tiene estos elementos, bueno, la discusión sobre tal punto del contrato es esta. Bueno, acá están fallos, libros, sitios, vayan y vean cuáles fueron las discusiones sobre ese punto. Y quizás a la vuelta, a la otra clase, vos decís, bueno, mi postura es esta. Entonces cerrás cápsula conceptual, búsqueda de información,
que naveguen, que vayan, y después, bueno, tu postura sobre el tema. Y la última pregunta, ¿qué fue lo que te despertó esa curiosidad por lo tecnológico y el derecho? ¿Cómo llegaste a eso? Yo soy una persona curiosa y tuve un maestro y un segundo padre que fue Villar Campos que era tan curioso como yo y que lo que hizo fue, desde que me conoció, impulsar, fortalecer, proyectar mi curiosidad, sin importar lo que te digan los demás, y seguir tu camino, como un samurái, seguir tu camino. A veces solo, ¿eh? Pero seguir tu camino. Y a mí el desarrollo científico siempre estuvo en mi vida, desde muy chiquitito, como algo que me llamaba la atención. Yo fui un fanático de Blade Runner toda la vida, esa sociedad y ese desarrollo tecnológico y el impacto sobre los cuerpos y los replicantes como una evolución siempre estuvo muy presente. A pesar de que yo no soy una persona que maneje la tecnología como te la puede manejar hoy una persona más joven. Y a pesar Sí, que hice un sí. año y medio de ingeniería en sistemas, yo hice un año y medio de ingeniería en sistemas y me pasé a derecho después, en su Ujú. momento. Ah, mira, Pero, pero, ya eras un pero me, adelantado ahí. no sé, en su momento aprobé el CBC, aprobé un par de materias antes de pasarme y hoy me decí 2 más 2 y tengo que agarrar la calculadora. Así que es algo tan lejano Sí, en mi vida, pero bueno, claro. que puedo hablar a veces en términos comparativos lo que es una carrera y lo que son las ciencias duras y lo que es un discurso jurídico. El derecho lejos de estar es una ciencia para mí. Es un discurso, es un discurso especial dentro del discurso general de construcción de sentidos sobre una base cultural. Ahora, ¿te Pero consideras siempre, un rebelde en el buen sentido, ¿no? En el sentido de estar rompiendo barreras, porque como vos decís, vos te podrías haber quedado en, bueno, soy constitucionalista, digo, repito, pero y fuiste más allá. ¿Para vos eso es un acto de rebeldía? ¿Lo podrías marcar así? no, para mí, el derecho le puso música a una partitura que la aprendí en otro lado. Yo soy un producto de la contracultura del under de los 90. Ujú. Ahí me formé. Esa fue mi facultad. Fue el under de los 90, Bueno, donde bastante rebelde sos, la entonces, diversidad, la curiosidad, lo distinto, era lo distinto de los distintos, era un punto nos unía. Entonces, después en el derecho quizás he trasladado eso, he trasladado lo que aprendí en la verdadera facultad. Y sí, claro. y entonces no sé si la palabra puede ser rebelde, pero sí, siempre he sido muy curioso, quizás he heredado de Germán cierta creatividad y muchos años de psicoanálisis, un Ujú. postdoctorado en Derecho y Psicoanálisis. Y realmente, si uno cree que hay algo que es innovador, al cual hay que apostar, hay que hacerlo, no importa lo que te digan, no importa lo que te digan. Claro, No hay que tenerle porque, miedo al ridículo, como hacía Martín Palermo, no hay que tenerle miedo al ridículo, hay que intentar meter el gol siempre, no hay que tenerle miedo al ridículo. claro. No, no, digamos, por todo lo que me estás diciendo, no sé si la palabra es rebelde, pero tenés esa cosa de romper barreras. Justo ahora estoy leyendo la biografía de Einstein, Mm. es como también, ¿no? Un tipo que transforma desde esto que vos estás diciendo, de todo lo que está dicho, todo muy lindo, pero lo voy a pensar de nuevo, lo voy a hacer a mi manera, y cómo termina es Sí, un bueno, genio, ¿no? sí, Einstein, Freud, hoy justo estaba hablando con alguien Exactamente. sobre la correspondencia de Einstein-Freud en 1930-31 sobre la pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿no? Como Freud le explicaba a Einstein que indudablemente en el Homo sapiens sapiens hay un componente muy fuerte de pulsión de muerte y que nos lleva en determinados ciclos a matarnos a competir o a la grieta en términos Claro, actuales. claro, tal cual. Bueno, bueno, compartimos la pasión noventera. Este,
Así que una cosa más por la cual te admiro. Te agradezco infinitamente esta clase magistral que nos diste, el tiempo que nos dedicaste para aprender cosas. Eh, Así que bueno, muchas gracias, Andrés. La verdad, No, para muchas mí gracias fue a un vos, gusto. Alejandro, a disposición. Si hay algo que cada vez me gusta más, son este tipo de formatos. Realmente Buenísimo. me encanta este Bueno, tipo de formatos. ojalá Así que a lo podamos... disposición para lo que necesites. Dale. Muchas gracias. Bueno, gracias a Y los un, que y se un gran engancharon saludo y al a los que lo van a ciberespacio. ver. Eso, Dale, chao, así hasta es. luego. Chao. Chao. Gracias. Que tengan buen fin de semana a todos y nos estamos viendo.